Pablo Yedlin, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Pedro. Cuando Alberto Fernández salió ayer del departamento de Cristina Fernández, le dijo a la prensa: el gabinete está prácticamente definido. Y las versiones dicen que Pablo Yedlin sería el futuro ministro de Salud de la Nación. Puede ser, no hemos tenido todavía esa confirmación. Venimos trabajando en un grupo grande de equipos técnicos en salud, en donde ha participado Ginés González García, Arnaldo Medina, el que les habla. O sea que todos los que de alguna manera se han nombrado como posibles ministros de salud, estamos en ese grupo técnico elaborando un documento de lo que nos parecen las políticas necesarias y más urgentes para el sector. Pero la verdad es que quién va a ser el ministro no hay una definición todavía clara y precisa. Puede ser que seamos nosotros y un equipo importante de tucumanos y también de gente de Buenos Aires que vienen de alguna manera trabajando para esto, ¿no? Sí, en el editorial daba un poco la lista, porque además, a ver, uno lo podía percibir porque en las imágenes que se enviaban de la Nación ustedes participaban de estas reuniones de trabajo. Claro. Y eso significa están decidiendo las políticas. Claro, hemos estado recorriendo el país, aparte porque los grupos técnicos han estado en muchas provincias de la Argentina, antes de la elección ya, sí. Trabajando con grupos técnicos provinciales. Acá en Tucumán estuvimos en Salta, en Las Termas, digamos, en la zona norte, un poco lo llevábamos nosotros adelante, y sobre todo evaluando cuáles son las necesidades de un sector, que es un sector muy importante, que es el sector de la salud, que en la Argentina es un sector muy fraccionado, porque vos tenés la gente que no tiene cobertura social explícita, la gente que tiene cobertura social a través de obras sociales nacionales, la que la tiene a través de obras sociales provinciales, universitarias, de las Fuerzas Armadas. Tenés el tema de que la salud nunca ha sido delegada a la Nación, o sea, tenés 24 ministros provinciales que tienen la potestad de hacer sus propias políticas, tenés el PAMI, tenés la Superintendencia, tenés la COSPRA, tenés la industria argentina de producción de medicamentos, tenés la industria estatal de producción de medicamentos, tenés los laboratorios internacionales, y todo ese combo, la verdad que ha perdido gobernanza en los últimos años, entre otras cosas por la degradación del Ministerio de Secretaría, pero también por una falta de claridad en políticas que hagan a lo que entendemos los argentinos que tiene que ser la salud para todos los ciudadanos. Bien, o sea que es una tarea ordenar evidentemente a todos estos actores, ¿no? Es una tarea y por eso es tan importante la decisión del presidente de volver a hacer ministerio al área de salud. Hay quienes critican porque dicen: ¿por qué la Nación tiene un ministerio y no tiene ni siquiera un solo hospital? Porque las decisiones son centralizadas y las ejecuciones por ahí son descentralizadas. Sí, por ahí me parece que, digamos, el Posadas es un hospital nacional, o sea, hay hospitales nacionales, hay hospitales que son en gran parte nacionales, como el Garrahan, como el Cruce, o sea, hay algunos hospitales, no son muchos, y la mayor cantidad de los hospitales son provinciales o municipales en la Argentina, eso es verdad, pero, qué sé yo, todas las políticas sanitarias que regulan al sector deben salir de esa gobernanza. Sí, por supuesto. Y ahí, desde el carnet de vacunas hasta la decisión de cuáles son los medicamentos esenciales que debieran estar disponibles en los centros de atención primaria, hasta la construcción de redes de complejidad creciente para que el paciente con alguna patología quirúrgica que no se pueda resolver en Jujuy o en Tierra del Fuego termine en el Garrahan. Bueno, toda esa estructura de funcionamiento es la que debe garantizar el Ministerio de Salud de la Nación. Hablando de lo que es el calendario de vacunas de la Argentina, es muy amplio. ¿20 vacunas son en realidad? 20 vacunas obligatorias. ¿Usted cree que hay que poner alguna más? Sí. Hay que poner algunas más. ¿Qué vacuna? ¿Para qué? Por ejemplo, tenemos que dejar de vacunar con Sabin oral, que todavía tenemos 3 dosis, y pasar todas a vacuna Salk inyectable. Esto ya se está haciendo en todo el mundo y esto tiene que ver con la definitiva eliminación de la polio a nivel mundial. O sea, que saca 3 y la concentra en una sola. No, cambia la oral por la inyectable. Esto es un tema de tipo de vacuna. No es una buena noticia para los chicos, pero bueno, pero es una más. Y a veces se puede integrar. Después hay que agregar una segunda dosis de varicela. Nosotros estamos dando una sola dosis de varicela a los 15 meses. Hay que dar una segunda dosis al ingreso escolar. ¿De qué análisis surge Porque eso? hay evidencias de que con una sola dosis hay un grupo de pacientes que igual hacen varicela. Y la varicela es una enfermedad potencialmente grave. Y muchos chicos vacunados con una dosis terminan teniendo algún tipo de varicela. Casi en todo el mundo, digamos, en donde esto se ha seguido, se requieren 2 dosis. Y después hay otra vacuna, para terminar, que es la meningococo B, contra meningococo B, que también es un déficit todavía. Nosotros vacunamos contra meningococo tetravalente, que incluye la C como cepa común en la Argentina, pero hoy, por ejemplo, la mayoría de las meningococcemias son por meningococo B, son vacunas muy caras,
que hay que incorporar. Así que básicamente en vacunas ese sería el camino, pero lo más importante hoy en vacunas es poder garantizarle a los argentinos que las 20 que hoy están, las estén recibiendo, que eso no se pudo garantizar lamentablemente en estos últimos años por múltiples motivos, y que las coberturas de vacunación mejoren por arriba del 90-95%. Y nosotros tenemos muchas enfermedades en donde, por ejemplo, hepatitis A, la cobertura era del 95% años atrás y hoy está tendiendo al 85%. ¿Por qué ocurre esto? Es por múltiples motivos. Entonces, no es porque yo en algún momento leí un artículo que decían están ganando mucho espacio la prédica antivacuna. Bueno, quizá un porcentaje mínimo en la Argentina pueda tener que ver con un grupo antivacuna. Incluso la verdad, que el rebrote de sarampión le echan la culpa a eso. Claro. Digamos, yo no digo que no sea importante y creo que los grupos antivacunas tenemos que traerlos a la mesa, discutir con ellos y ver por qué, de dónde surge este tema, que la mayoría de veces es desinformación. A ver, Pablo, básicamente las películas tienen mucho impacto en el mensaje y ellos ven detrás de las vacunas un gran negocio de las droguerías. Sí, pero hay como toda una mirada, digamos, de confabulación internacional acerca de la medicación y las vacunas que no resiste el menor análisis. Nadie puede negar el poder de las droguerías a nivel mundial y lo que mueve. Nadie puede negar eso y nadie puede negar la eficacia y calidad de las vacunas en el mundo. O sea, hemos logrado la desaparición de enfermedades que eran endémicas en el mundo y gravísimas. Hemos logrado controlar. Fíjense qué nos pasa cada vez que hay una pandemia de un virus nuevo de gripe, cómo muere gente de gripe en forma cientos de veces más grande que lo que ocurre cuando el virus es conocido y podemos tener una vacuna contra él. O la experiencia de cualquier país que por algún motivo de guerra o de hambruna o de situación económica dejan de vacunar, cómo reaparecen las enfermedades que están controladas. A ver, hay algo que está altamente seguras. Pablo, hay algo que está comprobado en el mundo, la expectativa de vida creció a partir de las vacunas. Sí, y de otros sanitarismo, el agua potable, la cloaca. Las vacunas fueron importantes porque, a ver, para que la gente entienda, es una sustancia que le permite a la persona crear anticuerpos y prevenirlo frente a determinadas enfermedades. Exactamente, muy bien, esa es la explicación. Y es muy importante porque en la medida de que no solamente nosotros nos vacunamos y nos protegemos, sino que esto de tener altas coberturas, de más del 95%, hace que ese 5% que no se puede vacunar, porque no todos nos podemos vacunar, la gente que ha sido trasplantada hace poco, que está inmunosuprimida, que tiene alguna enfermedad o que tiene alguna edad muy pequeña en donde las vacunas no pueden ser efectivas, quedan protegidos por el 95% que se ha vacunado. Eso se llama efecto rebaño, que es cuidamos a aquellos que no se pueden vacunar. Claro. Entonces, por eso es tan importante y por eso en la Argentina la ley de vacunas dice que son obligatorias, porque no es una opción personal, es un derecho, pero es un deber vacunarte para proteger a aquellos que no se pueden vacunar. En la Argentina, digamos, además del tema de los antivacunas, lo que tenemos que garantizar es, primero, que el Ministerio de Salud de la Nación compre las vacunas en cantidad suficiente. Después que las logre sacar de aduana y distribuir en el país en tiempo correcto. Y después cada provincia, que hay altos y bajos, tenga la capacidad de distribuirlas en sus centros de vacunación con enfermería, que esa enfermería ponga la vacuna, que la gente se acerque al vacunatorio, que el vacunatorio esté abierto algunos fines de semana, en algunos horarios no habituales, para que todo el mundo se pueda vacunar. Y que vacunemos en las escuelas, y que vacunemos en los ingresos, que tengamos campañas de vacunación promoviendo esta herramienta, que sin duda es, dentro de la medicina, una de las más eficaces y eficientes para la salud, como son las vacunas, ¿no? Que es muy importante. Aparte, reduce la necesidad de uso de antibióticos. Hoy tenemos un grave problema con la resistencia antimicrobiana. Entonces, el hecho de que no nos enfermemos tanto y usemos menos antibióticos es muy bueno para todos. O sea, no tiene puntos en contra, te digo. Inclusive se ahorra plata con las vacunas. Entonces, la verdad es que si vos me decís, eso va a ser uno de los pilares del próximo ministerio, sea quien sea el que sea ministro, lo mismo que poder mejorar el acceso a los medicamentos en la Argentina, que en estos últimos años empeoró claramente, y empeoró porque los medicamentos son carísimos, porque se dejaron de hacer programas nacionales como el Remediar, que distribuía medicamentos gratuitos, y porque muchos programas verticales para VIH, para TBC, tuberculosis, para lepra, para todas las enfermedades que se distribuían en forma vertical, el gobierno nacional, con una idea de ahorro equivocada, dejó de comprar los insumos y de distribuirlos en tiempo y forma a las provincias. Eso hay que resolver. Bien, ahora, es una posición difícil la de los padres antivacuna, porque a tener un hijo menor lo someten a una imposibilidad de recibir vacuna y alguien los podría denunciar.
Bueno, en hoy nombre la ley, de los derechos del niño, ¿no? Sí, sí. Hoy la ley prevé que cualquier médico, por ejemplo, o funcionario de escolar, o inclusive aquellos que dan documentos, etcétera, una vez que se reglamente la ley, se va a organizar, que tenga conocimiento de algún niño menor que no se vacune, debe informar a las autoridades sanitarias de su jurisdicción para que tome medidas. Sí, tengo un caso de un médico que atendió a unos padres que no querían vacunar a sus hijos y le dijo: yo le obligo a que se vacune o me obligan a tener que denunciar el caso. Así es, así dice la ley. Porque eran, claro, padres antivacunas. Claro, son un grupo menor. Yo creo que dentro del grupo, de ese pequeño grupo de antivacunas, también hay distintas variedades. Muchos, por ejemplo, han sido influenciados por conceptos erróneos. Por ejemplo, hubo durante un tiempo una vacuna que es la vacuna triple viral que se decía que generaba autismo, sí, o que aumentaba las tasas de autismo. No solamente eso terminó demostrándose claramente con estudios posteriores que era absolutamente falso, sino que aparte se encontró un interés en el médico que había lanzado esta teoría falsa, claro, un interés económico, me quiero decir, y esa persona fue juzgada y condenada por haberlo hecho. Pero hoy todavía hay gente que cree que hay algunas vacunas o que los excipientes de algunas vacunas pueden ser tóxicos o generar autismo, cosa que es absolutamente falso. Sí. Si hay una medicación que se testea mucho antes de colocarse unas vacunas, ¿por qué? Porque se dan en población sana. Cuando uno da una medicación en una persona que está muy enferma y puede morir de esa enfermedad, el balance riesgo-beneficio se evalúa en base al riesgo del paciente. Cuando uno da una medicación a una persona absolutamente sana, que es lo que ocurre con las vacunas, los controles deben ser muy superiores y por eso la ley de vacunas crea una Comisión Nacional de Efectos Adversos de Vacuna. ¿Para qué? Para que toda la población pueda conocer de los millones de vacunas que están en la Argentina, qué efectos adversos hubo, quiénes lo tuvieron, cuándo fueron y qué pasó, porque toda medicación puede tener efectos adversos. Claro. Pero es tan ínfima la posibilidad de efectos adversos en contra del enorme riesgo hoy. Hoy tenemos un brote epidémico de sarampión en la provincia de Buenos Aires, más de 50 casos. Sí. Nunca en la historia del 90, que dejamos de tener sarampión endémico, estuvimos tan cerca de volver a tener sarampión endémico, que sería cumplir un año calendario en donde el sarampión no lo podamos controlar. Y vamos camino a eso en la Argentina. ¿Es endemia cuando no se lo puede controlar durante un año? Cuando, en caso del sarampión, nosotros venimos teniendo casos, pero todavía no hemos tenido un año entero con casos. Si llegamos a tener un año entero en donde no hemos podido controlar el brote, vamos a perder la condición de país libre de sarampión. Bien. Bien. Y eso le ha pasado, por supuesto, a Venezuela, le ha pasado a Brasil y nos está pasando. Y conjuntamente con esto, también decir que hay situaciones sanitarias en la región complejas, como el brote de dengue en Paraguay, y tenemos hoy toda la división de vectores subestimada por el gobierno que se está yendo. Hay mucha tarea en salud para recomponer en una cosa que para los argentinos es un derecho. La salud en la Argentina es un derecho. No en todos los países es un derecho, pero en la Argentina, desde la Constitución del 94, explícitamente lo es. En alguna oportunidad alguien me preguntó si nos puede pasar lo mismo que Chile. Le dije, no, por dos cosas. Primero, que acá hay un estado de bienestar. En Chile Segundo, en Chile la educación y la salud son carísimas, acá son gratis. Claro. Exactamente. Entonces, ojo con esa cosa de querer comparar. Hay una epidemia mundial y que en la Argentina está creciendo enormemente, sobre todo cuando uno lo ve con los menores de edad en las escuelas, que es la obesidad y el sobrepeso. Así es. Eso es un grave problema de salud pública. Y la Organización Mundial de la Salud dice que mucha de esta gente no tiene sobrepeso por falta de dinero para acceder a alimentos más sanos, sino que no tiene la información para hacer el cambio de hábito. Sí, y es más allá que la información, porque muchas veces tenemos información, por ejemplo, te voy a dar otro, la adicción al tabaco, por ejemplo. Sí. Todo el mundo hoy, creo, a partir de hace muchos años, sabemos que el tabaco es malo para la salud. Y sin embargo, todavía en la Argentina muchísimos adolescentes usan tabaco, ya sea vapeándolo, fumándolo o usan. Con lo cual, evidentemente, la información no es suficiente, ¿no? Las campañas tienen que ser de concientización, de promoción. Hay que hacer mucho trabajo en las escuelas, hay que hacer mucho trabajo en las familias, pero definitivamente el sobrepeso es una epidemia que no solamente es un tema estético o gente que no puede hacer deporte, sino que genera enfermedades demostradas como la diabetes tipo 2, cada vez más temprana. Me parece que la campaña, Pablo, tienen que hacer hincapié en esto, que sepa aquel que tiene sobrepeso cuánto más riesgo tiene a problemas coronarios
a la diabetes o a otra. Y aparte la verdad es que lamentablemente la expectativa de vida de los pacientes con sobrepeso es menor. Es menor. O sea, van a vivir menos años. Sí. Ahora, no es un tema sencillo el sobrepeso. No es un tema sencillo, una vez instalado, requiere mucho esfuerzo para lograr dar respuesta y salir de eso. Pero me parece que lo que sí seguro podemos empezar a trabajar es que la producción de personas con sobrepeso sea menor. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Tener más actividad física en las escuelas, tener kioscos saludables en las escuelas, que el acceso a medicamentos saludables no sea más caro que el acceso a alimentos saludables sea no tan caro con respecto a los no saludables. Me parece que este es el camino y es un camino complejo, ¿no? Porque los países desarrollados lo vienen llevando adelante con éxitos variopinto, digamos, ¿no? Porque los Estados Unidos tienen un enorme problema de obesidad y ahí la van peleando, pero la van peleando. Yo creo que nosotros tenemos este problema detectado, pero no le hemos dado la pelea suficiente que podríamos darle. Bien. Los otros días estaba viendo un video de un médico que decía cuando un chiquito cumpleaños le ponen papita, palito, papa frita, dice, los están matando. Con consecuencias, dice, claro, la salud en el futuro. Cuando uno entra a un kiosco de una escuela, un colegio, tienen grasas, tienen azúcares, tienen, productos que en realidad tendrían que disminuir la ingesta. Claro, bueno, ese es el desafío, por ahí pasa el desafío, porque es un tema de cómo haces para que masivamente esto tenga un impacto en un país, además, como la Argentina, que hoy mezcla esto con la inseguridad alimentaria, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, en la Argentina hay gente que pasa hambre. Entonces, el tema es cómo... A ver, en los sectores populares tenemos el que pasa hambre y el que tiene sobrepeso, que vive el que logra acceder a alimentos, termina a veces comprando el alimento más barato, que muchas veces, termina siendo el alimento menos propicio. Entonces, acá hay un desafío enorme, pero es sin duda un tema de salud pública. Bien, Pablo, para terminar, vuelve el tema del aborto, las probabilidades que se transforme en ley son mucho más elevadas que lo que fue la composición del Congreso anterior. No sé. Yo no estoy tan seguro, porque yo pensaba que lo iba a festejar. La última vez que hablamos sobre el Congreso tuvimos posiciones diferentes. No, yo lo que dije y sigo sosteniendo es que el tema de la interrupción de embarazo en aquellas mujeres que así lo han decidido, y a pesar de que no sea quizá la opinión compartida por nosotros o por algunas iglesias o por algunas religiones, pero una mujer ha tomado esa decisión por distintos motivos, el Estado no puede abandonarla a que interrumpa el embarazo en forma clandestina. Yo creo que esa situación hay que traerla a la luz, hay que mirarla con mucho cuidado e intentar, si la decisión está tomada, acompañarla para que no sufra una muerte materna, que es la primera causa de muerte materna hoy en la Argentina, son esos abortos clandestinos. Después hay un grupo de abortos o interrupciones de embarazo que están autorizadas por la ley, por violación, salud de la madre, etcétera, que bien tipificadas y que también deben ser un derecho que acceda, porque hoy tenemos la situación de que muchísimas provincias esa interrupción legal, absolutamente autorizada por la ley, a veces también es negada. Y después tenemos que trabajar en la prevención, que es el desafío más grande de los argentinos, evitar los embarazos no deseados. Para eso hace falta educación sexual integral, hace falta campañas de salud sexual y procreación responsable y acceso a anticonceptivos desde el sistema de salud público. Ese es el gran desafío. Sí, empoderarla a la mujer y darle mayores posibilidades de desarrollar su vida futuro. Está comprobado que cuando se empodera a la mujer, cuando tiene acceso a la educación, posterga la natalidad y no disminuye la cantidad. Siempre que tenga cómo hacerlo. Entonces, este tema, el acceso a esto y la educación sexual para entender toda esta realidad simbólica y, por supuesto, ni hablar de las situaciones de violación, en donde esta realidad simbólica está sobrepasada por la violencia contra ella, me parece que son los temas. Hoy la verdad que la composición del Congreso me parece que no ha cambiado tanto, lo que quizá tenemos un presidente que tiene una visión más clara en este sentido. No, pero cuando se hicieron las listas se tuvo en cuenta esto, Sí, pero me parece que yo creo que la Argentina tiene que dar en este momento los grandes debates que tenemos en aquellas cosas que estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en prevención, si estamos de acuerdo en educación sexual, si estamos de acuerdo en procreación sexual irresponsable, me parece que esas son las cosas que tenemos que garantizar los argentinos. Después lo otro es un tema que para mí es importante, pero que me parece que divide todavía mucho la sociedad, que quizás no debiera ser hoy tan prioritario, pero daremos la discusión que haya que dar. Interesante la postura. Me parece hoy que no es el momento, tenemos otras urgencias económicas
y expectativas. No, y aún sanitarias. Me parece claro, que sanitariamente es más importante dar garantías para lo legal y para la prevención en forma prioritaria. Bien. Lo otro nos divide mucho y nos hace perder fuerza. Y me parece que hoy, por supuesto que si la discusión llega se dará, pero me parece que hoy no es prioritaria. Bien, veremos si lo encuentra usted en el Congreso o en el Ministerio. Veremos. Pablo, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro. Ya volvemos.